Acá hay un enviado de los sectarios, me imagino que será, ¿no? Como los que nunca faltan, porque se viven metiendo, ¿no? Es increíble, pero esta gente, ahora que estamos hablando del Papa, son los que le desean el infierno, muchas de ellos, ¿no? Amigo, no sé quién eres, no te conozco. Pero ese es Eder Marín, o sea, uno de los él es venezolano. Ese es Eder Marín, amigo. Eder Marín, debe ser, ese es Eder Marín, si no me equivoco es Eder Marín, ¿no? Cols. Sí, ese es el ignorante Marín vecino de Richville. Eder Marín, ¿no? Eder Marín, pues ya te he contestado yo diciéndote que justamente eso es lo que demuestra que tanto el papado como la Iglesia de Cristo son instituciones divina, porque a pesar de a ver, Eder Marín llama la atención por una sencilla razón. Pregúntenle si él alguna vez se ha salvo, si no me equivoco, creo que fue con Richbel Meléndez, fue la única vez que se dignó a sentarse a debatir con alguien. Tú lo retas a debatir y no tiene el valor de subirse a debatir contigo. Para él, nadie tiene esa altura intelectual, o sea, tiene el mismo síndrome de Pacheco o de Mendoza. Exacto, ¿qué se puede esperar de Eder Marín? Porque parece que en estos días también empezó a dar citas falsas como tipo Pacheco, su maestro. El mismo, el hermano Hugo, no Hugo Ariza, sino el otro, el del canal Hurtado. Ajá, exactamente. Él lo demostró. El maestro en dar citas falsas, el maestro. Le quiero decir algo a este muchacho. Mira, la infalibilidad papal está mostrada en Mateo 16-18 cuando Pedro habla según la carne y la sangre, y cuando Pedro habla según el Padre Celestial. Está definido por el mismo Cristo. Ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Apártate de mí, Satanás. O sea, el Papa, lo que dice Cristo ahí a Pedro, al primer Papa, no eres infalible en todo, eres infalible cuando hablas según la fe y la moral y cuando hablas ex cátedra. Ahora bien, si este es el gallito aquí a venir a insultar al Papa cuando el Papa murió, yo lo que te voy a decir es lo siguiente: presta atención a tu cristianismo, amigo, presta atención a tu cristianismo. Lo tuvimos al pastor Riley here, que realmente fue un ejemplo para todos nosotros y habló de los sectarios como tú. El pastor Percy Riley es bautista, es protestante, y sin embargo tiene respeto por los católicos y no es anticatólico. Al menos cuando el Papa murió deberías mostrar respeto. Como si tu padre muriese, nosotros mostraríamos respeto por ti. Entonces, si quieres debatir con el soldado apologeta, acá con Martillo Parejes, o inclusive conmigo, yo todos los domingos a las 9:30 de la noche abro el vivo para todos, ¿no? Métete y con mucho gusto hablamos, pero ahora lo que te voy a pedir es respeto, porque murió nuestro padre espiritual y deberías tener humanidad, ¿no? Deberías un poquito respetar los sentimientos de los católicos que estamos llorando la muerte de nuestro padre espiritual. Así que lo que estás haciendo es totalmente anticristiano. Eso te lo digo. Padre Vedoc, le permite unas palabras, padre, o sea, le está usted pidiendo mucho, o sea, mire. No quiero yo ser garrotero en estos momentos, porque tampoco porque se trata de eso, pero es que, a ver, padre, usted está pidiendo mucho, o sea, con trabajos, y este pobre personaje, con trabajos, y sabe cómo se llama el changarro es al que asiste, con trabajos, y él quiere pedir más, o sea, se ve que no quedó muy conforme con lo que le pasó a Pacheco en este canal. Sí. No quedó tan conforme y sigue con la infalibilidad. Yo le voy a dar desde la patrística una cita para Marín, y precisamente esta es de los padres apostólicos. Decía San Ignacio de Antioquía: por eso Cristo recibió ungüento en la cabeza. Decía San Ignacio, ¿para qué? Para revestir a la iglesia de incorruptibilidad. ¿De qué incorruptibilidad estaba hablando ahí San Ignacio? Le pregunto a Marín. A ver, ¿de cuál? Ciertamente, y también habla de genocidio. Mira, los protestantes anglicanos en América del Norte 10 millones de indígenas mataron. Los luteranos 150.000 brujas y 150.000 campesinos. Después, si hablamos, por ejemplo, de los anglicanos con Enrique VIII e Isabel la Católica, 300.000 muertos.
cuando la Inquisición católica no llegó en 3 siglos a más de 2000 y eran todos criminales que habían matado gente como los como los cátaros albigenses. Y también, si hablamos de pedofilia, la Universidad John Jay de Criminología dijo que el 4 o 5% de los pastores evangélicos y luteranos fueron encontrados culpables de pedofilia. Aún así, no son la mayoría, ¿no? Menos del 1% de los sacerdotes católicos fueron encontrados culpables de pedofilia. O sea, contra un 4 o 5% de los pastores evangélicos y luteranos. No vamos a meter a todos los protestantes en la misma bolsa, porque yo no creo que todos son culpables de lo que pasó ayer, ni creo que todos los protestantes y evangélicos sean pedófilos. A mí me interesa la justicia, no como a ti, que en realidad lo que no te interesa es la justicia para nada, solamente te interesa agredir. Pero lo que te voy a decir, amigo, es, sinceramente das lástima. Vamos a rezar por tu conversión. No mereces más de lo que te estamos dando. Das mucha lástima. Rezamos por ti. Es que sabe cuál es el punto ahí. Es partir desde esta falsa estatura moral, o mejor dicho, desde una pésima comprensión de la estatura moral. Porque, a ver, yo le tendría que preguntar a Marín, en pos de la moral o de los actos, por ejemplo, de Enrique VIII, tendríamos entonces que decir que la Iglesia Anglicana, en función a Enrique VIII y a, ¿cómo se llamaba su principal asesor, Thomas? Ay, ¿cómo se llamaba? Thomas Cromwell. Ajá. En función a eso, la Iglesia Anglicana nació inmoral. Si nos basamos en estos actos, tendríamos también que endosarle lo mismo, por ejemplo, a los presbiterianos, en función al carácter antimariano de John Knox, por ejemplo, y de las blasfemias que decía, o de los actos de Knox. Tenemos que decir que los presbiterianos nacieron inmorales. Tenemos que decir que entonces que los calvinistas en Holanda, con el sínodo de Dort, y las consecuencias, porque el sínodo de Dort acarreó persecución contra los arminianos y tuvo víctimas mortales el sínodo de Dort, que también tenemos que decir que nacieron inmorales, o los luteranos contra los anabaptistas, por ejemplo. O sea, ¿de qué me está hablando Eder Marín? ¿Qué me habla? Fíjate, hermano, es que... La propia vida de Calvino, ¿no? Que fue un asesino, que hoy en día se le consideraría casi un asesino, un genocida o algo similar, ¿no? Un asesino en masa sería Calvino hoy, ¿eh? El mismo Lutero también mandó de Lutero ya no hablemos. Y Enrique VIII mismo, ¿no? Los protestantes, si quieren sacar los esqueletos del armario, mire que ustedes tienen muchos más esqueletos en el armario que cualquier otro. Pero padre, empezamos, que nosotros tenemos como es pala, ¿no? Para empezar a cavar hoyos. Sí, y la diferencia me parece a mí es que nuestros malos católicos iban contra nuestra doctrina. En cambio, muchas veces los protestantes seguían su doctrina cuando hacían esas matanzas y cuando destruían a los indígenas, porque creían que ya estaban condenados en el infierno y había que hacerles vivir el infierno en esta vida. Eso creía el calvinismo. Así que discúlpenme, no tienen autoridad moral, amigos. No se vaya usted tan lejos, padre. Por ejemplo, lo que pasa, a mí me llama la atención. No parece que sería ya poner un paréntesis, porque no, que al final consiguen lo que ellos quieren, que es desviarlo. Pero antes de que siga Doña Cruz, antes de que usted siga, fíjese, hay una situación muy peculiar. Pero espérese, Cruz, una situación muy peculiar. Uno de los grandes símbolos de la libertad en los Estados Unidos, como es Abraham Lincoln. Discúlpame un momento, por favor, echar ya a Eder Marín curita. ¿Pero quién eres tú para decirle a nadie curita? Listo, curita, ya. Pues ya denle gas del bueno, diría, o sea, como decía el... Este Marín ni siquiera es pastorcito. Que además eres un falsificador de citas. ¿Ves? Ya me has hecho sacar el garrote. Tira para afuera. Como decía el difunto, como decía el difunto Hugo Chávez, me le dan gas del bueno, denmele gas del bueno, o sea, para que toque en familia, ¿no? Pero creo que una cosita que quería contar aquí, no podemos tampoco darnos mal la vida, porque recordemos que esa difunta alianza evangélica no tienen materia gris, tienen que en paz descanse. ¿Sabes qué tipo de materia tienen? Tienen materia marrón y marrón fecal. Entonces, pues no hay que darnos mal la vida. Y vamos a dejarlo, que al final nos desvían. No caigamos en el discurso de ellos, porque digamos, estamos hablando del Papa. Vamos al tema.
así que volvamos al tema, porque este muchacho logró desviarnos del tema por bastante tiempo. Sí. Pero creo que... Esas son las piedritas, esas son las piedritas que nos va poniendo el demonio en el camino. Esas Perdón, son digo- las piedritas y muchas veces no nos damos cuenta. Y esas son las Perdón, piedritas digo que algo y nos me voy. Perdón, Cruz, discúlpame que te interrumpa, solo digo esto porque me tengo que ir. La verdad que solo esto para cerrar, como decían, con este muchacho y bueno, este tipo, ¿no? de sectarios, triste porque terminan arrastrando a otros, ¿no? A protestantes honestos que realmente están buscando la verdad. Pero bueno, en definitiva se termina cumpliendo la palabra cuando Pablo le escribe a Timoteo que le dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Son impostores en realidad porque, como decía el padre Tomás, no tienen ni autoridad moral ni tampoco tienen autoridad eclesial, porque la autoridad que tienen es en su garage, digamos, no es vinculante para nadie más que para su garage o para la comunidad que abran, ¿no? Para la piecita que abran como congregación. Pero volviendo al tema del Papa, me sumo a las palabras que decía antes el padre Tomás, de que, y añadiendo a Santo Tomás, ¿no? Que dice que la virtud está en el medio, ¿no? Entre los dos extremos viciosos, ahí está la virtud, ¿no? Porque si no terminamos cayendo en este protestantismo que muchas veces se puede infiltrar, que la voz de Dios la tiene el pastor iluminado, que es quien sienta doctrinas para su cuadra, ¿no? Para su vereda. Entonces eso, ¿no? Como qué maravillosa que es nuestra iglesia, que podemos apelar a la tradición de 2000 años, que ahí está guardada en ese depósito de fe que lo tenemos, y que van a pasar muchos católicos, van a pasar obispos, cardenales e incluso papas, y que ahí va a estar firme la barca de Pedro, ¿no? Entonces eso, decir eso, decir que gracias Padre Tomás por la invitación, les mando un abrazo a todos y bueno, que viva el Papa y esto nada más, cierro con esto, que oremos que el Señor nos dé papas santos, que los próximos papas sean papas santos, esa es mi oración. Así muchas que nada gracias, Lautaro, y muchas gracias por visitarnos. Y bueno, ojalá que no sea tu última visita. En algún otro momento te tendremos por acá, ¿no? va a ser todo un privilegio y un placer. Con mucho gusto. Dios te bendiga siempre. Y rezamos Gracias. por vos y por también por tu familia. Hasta Muchas luego, gracias. Lautaro. Hasta luego. Chao, Un chao. abrazo, Lautaro, No. un abrazo. Y yo lo último que digo con respecto no a este muchacho, sino al protestantismo. Yo me acuerdo cuando a todos los protestantes, entre ellos, digamos, a uno que estuvo debatiendo conmigo acá en el canal, ¿no? Que, por ejemplo, no pueden probar el principio de sola escritura. Y por eso, como no pueden probar el principio de sola escritura de ninguna manera, se la agarran con el Papa. Eso es lo que yo me doy cuenta, ¿no? Y acá quiero marcar una cosa, más allá de la discusión que tuvimos recién y todo eso, ¿no? Cuando uno habla del Papa y de la infalibilidad papal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Me parece importante recordar que si el Espíritu Santo no hubiese estado en la Iglesia estos 2000 años, imaginémonos que la Reforma Protestante hubiese ocurrido en los primeros 3 siglos. Hoy tendríamos no la Biblia, sino tendríamos 60.000 libros y cada uno diría este libro acá, este libro allá, este libro ahí. Fuéramos musulmanes. Exactamente, ¿no? Entonces yo a la Iglesia y a Dios, ¿no? Pero sobre todo a Dios, que por Cristo, que es Dios, que fundó la Iglesia, yo le agradezco el hecho de que la Iglesia haya formado el canon bíblico, porque ahora podemos identificar, gracias a la infalibilidad papal y gracias a que el Espíritu Santo estuvo con los apóstoles y estuvo con los primeros obispos, ahora podemos identificar el libro revelado. Si la reforma hubiese ocurrido antes, la verdad que, o si no hubiésemos tenido papa, o si no hubiésemos tenido un colegio episcopal, creo que hoy en día tendríamos como los musulmanes, ¿no?
No, ya seríamos musulmanes, porque tampoco se habría luchado contra los musulmanes, porque los que lucharon fueron los católicos, no fueron precisamente los protestantes en Europa. Exactamente. Así que, bueno, los católicos y algunos solamente, y algunos. Y acuérdense también que en Latinoamérica los que vinieron aquí a evangelizar solamente fueron los franciscanos y las demás órdenes religiosas de aquel entonces. Sí, claro, vino la flor y nata de las órdenes españolas. Dicho el protestantismo, La flor y nata, gente que quería venir no venía. O sea, no, pero espérate, Cruz, porque, por ejemplo, el protestantismo de esa época, o sea, me estoy refiriendo a los años 1600, el protestantismo de esa época no era integracionista con respecto a los nativos. Era el protestantismo histórico, estamos hablando de luteranos y de anglicanos. Y algo de puritano, calvinista. No, Cruz, y fíjese, Cruz, más allá de cualquier cosa, no me dejarán mentir las realidades. El luteranismo, por ejemplo, usted no lo ve en lugares pequeños. Por ejemplo, voy a soltar un dato. La presencia luterana en las Antillas es raquítica, por no decir que casi, que casi que es inexistente. Nunca les interesó esa clase de lugares. El luteranismo se concentró más en las grandes urbes, son más bien elitistas. Mismo caso de los anglicanos. Los anglicanos, por ejemplo, llama la atención que en África la presencia anglicana es pobre, siendo que estuvieron siglos ahí. Carlos Amariles ha colaborado mucho con el padre Highton, y el padre Federico Highton, cuando estuvo en Malawi, se enfrentó a un hecho curioso que le mencionaban los nativos en Malawi. Malawi fue colonia británica, y decían, ahí a donde fue el padre Highton, que ahí jamás habían llegado el hombre blanco, que el padre Highton creo que era el segundo hombre blanco que ellos veían durante siglos que estuvo los británicos ahí. O sea, ni presbiterianos, ni anglicanos, ni bautistas de Londres, nada de eso, se les prendió el foco de ir a evangelizar a esas tierras. El mismo fenómeno pasó acá. Acá es el mismo fenómeno. El protestantismo ya viene a, entre comillas, evangelizar sobre lo que ya estaba evangelizado. Y si no me lo creen, revisen. En el específico caso de México, nos enfrentamos al caso de la famosa conferencia de Cincinnati a principios del siglo XX, y lo que opinaban los protestantes y de cómo literalmente a México se lo dividieron como si fuera un pastel. Tal cual. Vamos a tener que hacer un día. Nos debemos hacer unas cuantas mesas de estas, tú lo sabes, lo llevamos tiempo diciendo, ¿no? Porque tenemos un montón de temas que tratar. Vamos a volver a... Hoy es día de luto. Vamos a volver al Papa ahora, ¿no? Que me parece que es el tema que tenemos que volver, ¿no? Un escritor,